was crowned with thorns is crowned with glory now. The Savior knelt to wash our feet. Now at his feet we bow. The one who wore our sin and shame, now robed in majesty. The radiance of perfect love now shines for all to see. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. The fear that held us now gives way to him who is our peace. His final breath upon the cross is now alive in me. The tomb where soldiers watched in me was borrowed for 3 days. His body there would not remain. Our God has robbed the grave. Our God has robbed the grave. Our God has robbed the grave. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. When night has fallen, when fear is calming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out, feel it breaking out. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In my soul. Feel it breaking out, feel it breaking out.
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón.
Hola familia, buenas noches, es un honor estar aquí con ustedes compartiéndoles esta palabra el día de hoy, miércoles 3 de noviembre del 2020, y la palabra que te quiero compartir habla de ser agradecido. Y antes de compartírtela, yo quisiera pedirte que ahí donde tú estás, cierres tus ojos un momento y vamos a hacer una breve oración para entrar en materia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites de escudriñar tu palabra, Señor, de darnos cuenta cuán hermosa es tu palabra y declaramos tu presencia en este lugar, Señor, donde cada persona está escuchando, viendo esta transmisión. Ahí declaramos tu presencia llenando este lugar. Espíritu Santo, tú abres nuestros sentidos espirituales para que podamos escuchar la palabra, atesorarla en nuestro corazón y que no quede ahí, sino que sea llevada a la práctica. Gracias, bendito Dios. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Bien, mi hermano, entonces te decía, ser agradecido. Y nosotros, para empezar, quiero comentarte que Dios es un Dios sencillo, es un Dios práctico, es un Dios que nos dice las cosas muy directamente y muy claramente, aunque nosotros somos muy dados a rebuscarle mucho a todas las cosas y sobre todo a las de Dios, porque siempre estamos dudando, creyendo que no es tal cual, que cómo es posible, que etcétera, etcétera. Pero Dios es un Dios que en su forma práctica de ser, y nos lo enseña el Señor Jesús, usa la naturaleza, que es su creación, para darnos muchas enseñanzas. Y una de ellas está en el capítulo 12 del libro de Lucas. Lucas 12 del verso 22 a 34, no lo vamos a leer, está muy largo, nada más quiero decirte que algo que habla el Señor ahí, cuando ve el afán, cuando ve la preocupación, el Señor les dice, hey, ahí van las aves, vean las aves, ¿qué pasa con las aves? Dios las alimenta, Dios las alimenta. Oye, el vestido, ¿qué va a pasar? El calzado, dice el Señor, vean los lirios del campo. Ni Salomón, con toda su grandeza, se vistió con tanta belleza. Y es algo, ahí están los lirios, ustedes los ven las aves, ven las plantas, ven las flores, ven las cosas. Entonces hay que tomar lo que Dios nos quiere enseñar a través de ello. Entonces, nada grandioso va a suceder en nuestra vida si no nos comprometemos a ser agradecidos. Nada grandioso sucede en nuestra vida si no nos comprometemos a ser agradecidos. Así yo veo Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios, dice, en toda situación. ¿En cuáles? ¿En las que nos gustan? ¿En las que nos agradan? No, dice, en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. O sea, quiere decir que en Cristo Jesús todo lo podemos. Dice otra versión, den gracias a Dios siempre, ¿sí? En toda situación, demos gracias a Dios siempre. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Y la Nueva Traducción Viviente dice, sean agradecidos en toda circunstancia, ¿sí? Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Sean agradecidos en toda situación, en todas circunstancias, ser agradecidos siempre. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de mí? Pues que yo sea alguien que es agradecido. Dios está más interesado en nosotros y en la gratitud de nuestro corazón hacia Él que en ninguna otra cosa.
¿sí? Dios está más interesado en nosotros y en que tengamos un corazón de gratitud hacia Él, un corazón que le agradece. Por eso Jesús dice, vean las aves, vean los lirios, son algo externo, como el calzado, como el vestido. Dice, lo necesitamos, Dios lo sabe y Dios nos lo va a dar. Pero Dios se preocupa más por lo interno y por eso dice, busquen primero el reino de Dios, ¿sí? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y así debemos hacerlo para que nuestro corazón entienda que somos importantes para Él y podamos ser gente agradecida. Alguien agradecido es alguien que da gracias y específicamente lo hacemos muchas veces, por ejemplo, cuando vamos a comer, antes de comer, damos gracias a Dios. Señor, gracias por los alimentos que tú nos provees y los bendecimos en el nombre de Jesús, amén. ¿Sí? Pero muchas veces lo hacemos de una forma mecánica. Y el agradecimiento, más que nada, es una actitud de reconocimiento por algo que hemos recibido. El agradecimiento es una actitud de reconocer que algo me ha sido entregado. El alimento, el vestido, el calzado, la provisión, etcétera. ¿Sí? La vida, la salud, o sea, todo, ¿sí? Entonces agradecer no es que Dios esté esperando que con ser agradecido o al decirme que debo ser agradecido, Él no espera que yo le devuelva ningún favor. Él no está esperando que yo haga algo y que le diga, bueno, Señor, tú me diste, pues ahora yo, pues ni modo, te voy a dar. Bueno, Señor, tú me diste de comer, pues ¿qué le vas a dar de comer al Señor? O sea, lo que Dios está realmente esperando es que nosotros hagamos esto, pero no para con Dios. Ser agradecidos con Dios, sí, pero que ese agradecimiento lo mostremos dándole a otro, apoyando a otro, dándole alimento a otro, ¿sí? Esa es una manera de mostrarle a Dios que estoy agradecido con Él. Y entonces nuestra naturaleza por lo general no es para ser agradecidos. Nuestra naturaleza no es ser gente perdonadora. Nuestra naturaleza no es ser gente que da amor. No es de ser generosos, ¿sí? Sino que a veces nosotros, aún en lugar de esto, albergamos pensamientos erróneos, equivocados, ¿sí? Pero Dios me está hablando de ser agradecido y eso implica ser generoso. Y ser generoso con mi casa, o sea, con mi casa natural, familiar, esposa, hijos, pero también con mi casa espiritual, porque sé que en mi casa espiritual también hay grande necesidad, ¿sí? Tan sencillo como que ¿dónde nos reunimos? ¿Sí? Y eso implica que nosotros debemos ser generosos para esa casa, para que esa casa se mantenga, se sostenga, ¿sí? Igual hacia mis pastores, igual hacia cualquier otra persona a la que Dios me pone que yo bendiga. Entonces, en estos tiempos, quiero decirte que debemos aprender o reaprender a ser agradecidos. En estos tiempos nos damos cuenta que el ingrato, una persona que no tiene gratitud, con nada se contenta, ¿sí? A todo le encuentra un lado malo, ¿sí? Pero el agradecido aprende a contentarse con lo que tiene. Decía Pablo, ¿verdad? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme. Entonces yo debo aprender. Es algo que debo aprender. ¿Y dónde lo aprendo? En la palabra, a través de la palabra, a través de quien me enseña la palabra. Entonces, en estos tiempos, más que lamentarnos por lo que no ha sucedido, debemos orar, buscar a Dios y agradecerle por lo que Él ha hecho en nuestra vida, porque a pesar de todas las cosas, estamos aquí, tenemos vida, podemos escuchar su palabra, podemos aprender,
podemos comer y tenemos algo en nuestra mesa, ¿sí? Y darle gracias por lo que va a suceder, ¿sí? No estamos hablando de predecir el futuro, estamos hablando de creer que Dios todos los días me va a llevar victoria en victoria. Entonces es tiempo de ser inspirados por la palabra, no motivados de una manera humana, de una manera natural. Hay tanta gente ahorita que se dedica a la cuestión de la motivación. Estaba yo viendo algo de un futbolista muy reconocido, ¿verdad? El Chicharito famoso, Javier Hernández, que dice que hasta ven que fue contraproducente que haya contratado algo que le llaman un coach de vida. Alguien que le esté terapiando para que vea las cosas más positivas, etcétera, etcétera. Me dicen que desde que empezó a trabajar con él, su cuestión deportiva fue a la baja, ha ido a la baja y le paga un dineral a esa persona. Entonces aquí, y eso es motivación, ¿sí? Lo motiva ¿para qué? Para que esté él creyendo, pero esa motivación va enfocada hacia el yo, hacia el ego, no va enfocada a la cuestión que viene de Dios, que es espiritual. Por eso es inspiración, porque lo que viene de parte de Dios es inspirado por el Espíritu Santo. Dice que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces la inspiración viene de parte del Espíritu de Dios para que podamos entenderla y tener la revelación. Ahora, debemos inspirarnos a creer que tenemos un Dios todopoderoso que traerá un tiempo nuevo lleno de cosas buenas porque Él tiene cuidado de nosotros, que somos sus hijos. Y te voy a hablar de tres niveles de agradecimiento. Tú puedes buscar y encontrar otros puntos intermedios quizás o más, pero yo te voy a hablar de tres niveles y son así como nos decían en la escuela, nivel básico, nivel medio y el nivel avanzado. ¿Qué es el nivel básico? Cuando agradecemos a Dios por lo que ha hecho, ¿sí? Es un nivel básico de fe, de agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Para este nivel no necesito ser muy espiritual, solo requiero no tener amnesia espiritual, o sea, no ser olvidadizo. Requiero tener razonamiento, sentido común, ¿sí? Y sentido común. Es recordar que un día yo era esclavo, pero el Señor me liberó y me hizo su hijo, y ahora mi futuro en Él será increíble. Es poder dar gracias a Dios por lo que ya hizo en el pasado, creyendo que lo mejor está por venir, ¿sí? Y sí, el mayor enemigo en este nivel de agradecimiento es la amnesia espiritual, o sea, es el olvido, ¿sí? Hijos que reprochan a sus padres porque no recibieron algo, pero se olvidan de todo lo que sí han recibido, ¿sí? Y de que si algo quizás no lo pudieron recibir o no se pudo entregar en un momento dado, quizás después se les entregará. Pero ¿qué pasa? Que no hay su agradecimiento, pues sí, eso gracias porque me diste aquella bici, eso fue cuando tenía 6 años, ¿verdad? Ahora quiero un carro. O sea, no es lo que nosotros debemos estar buscando, sino mantenernos creyendo y viendo, dándonos cuenta que Dios nos ha dado tantas cosas, tantas bendiciones. Dice Proverbios capítulo 17, verso 13, algo muy fuerte. Dice, al que es malagradecido, siempre le irá mal. Fuerte, ¿verdad? Pero esa es la palabra. Esa es la traducción del lenguaje actual. Entonces, ¿por qué nos habla de esto el Señor? Porque vemos en el libro de Números, en el capítulo 14,
versículos 1 y 2, dice, aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar. Se quejaban contra Moisés y Aarón y decían, ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. Si tú lo analizas, puedes ver que aquí hay una incongruencia en estas palabras del pueblo de Israel. ¿Por qué incongruencia? Porque no se daban cuenta, ¿sí?, que en Egipto eran esclavos, ¿sí? Y de alguna manera ellos estaban diciendo, era mejor que nos hubiéramos quedado como esclavos. Imagínate que tú y yo dijéramos ahorita, ay, pues creo que mejor me voy a regresar para no ser salvo. Imagínate qué incongruencia viendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y para nosotros a través de la salvación. Pero así estaban los del pueblo de Israel. Y entonces, aunque allá en esa esclavitud los obligaban a realizar labores inhumanas, ¿verdad?, los vendían ahí entre un Egipto y otro, ¿verdad?, pero ellos estaban quejándose y el malagradecido así es, está solo quejándose, está amargado, añora el pasado. Nos enfocamos en lo que no ha sucedido, en lo que no tenemos, en lo que no hemos logrado, ¿sí?, en que parece que estoy en un desierto y no nos damos cuenta de que estar en el desierto es la evidencia de que ya no somos esclavos. El pueblo de Israel estaba en el desierto, sí, pero era evidencia de que ya no estaban esclavos. Estaban como esclavos en Egipto. Salieron de la esclavitud, ahora estaban en otro momento. Y ahorita vamos a ver por qué estaban en ese momento. Entonces, no estamos donde queremos, ¿verdad? Yo quisiera decir, ay, en lugar de estar en el desierto, yo quisiera estar en Hawái, ¿verdad?, ahí bajo las palmeras y, o sea, está bien, no estoy ahí, pero tampoco eso me debe llevar a ser malagradecido. ¿Por qué? Porque ya no estoy donde estaba antes. Ya no estoy donde estaba antes. Entonces, Dios ya nos ha bendecido. Si encuentras una razón para agradecer a Dios, seguro que vas a llegar a la tierra de promesa que Dios tiene para ti. Si encuentras una razón para ser agradecido con el Señor, llegarás a la tierra de promesa. Nivel básico. Nivel medio. Agradecido, ¿por qué? En el nivel básico es por lo que Dios hizo. En el nivel medio es por lo que Dios hará. Y agradecer ya no por lo que Dios hizo, sino agradecer a Dios por lo que va a hacer, implica un ingrediente extra. Y ese ingrediente se llama fe. ¿Sí? Y debemos recordar que sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. También dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús. Pedro, cuando estaban allá en la barca, batallando y todo, y Jesús venía caminando sobre las aguas, y Pedro lo ve y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús le dice, ven. Y Pedro está viendo a Jesús y empieza a caminar sobre el agua, pero de repente vienen ahí algo fuera de lo que era el Señor Jesús, circunstancias. ¿Y qué hace Pedro? Ve las circunstancias. Quita la vista de Jesús. Y dice aquí, puestos los ojos en Jesús. Ahora, Pedro, ¿qué le pasó? ¿Se hundió? ¿Se ahogó? No, se hundió, pero Jesús le extendió la mano y lo sacó. O sea, Jesús siempre va a estar ahí para sacarnos, pero nosotros a veces no lo alcanzamos a percibir así. Entonces,
puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador, principio y fin de nuestra fe. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, acercarnos a Dios, dice, crea, o sea, tenga fe de que ahí va a estar el Señor. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Dice el Señor, me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Y entonces, Dios no se mueve ni por la angustia ni por el temor, ¿sí? Dios se mueve por la fe que tú y yo podemos tener. Eso es lo que mueve a Dios. No el que yo esté en medio de la aflicción, no es el que yo esté en medio de la angustia, no es el que esté lleno de temor. Ay, Dios, tengo tanto miedo y entonces Dios va a venir y me va a salvar. No. Ahora, Dios entiende que todos tenemos momentos de temor en nuestra vida. Eso no es problema para Dios. El problema es que, dándonos cuenta de ese temor, nos quedemos en ese temor en lugar de buscar al Señor. ¿Sí? En medio de la angustia, ay no, es que estoy tan mal, es que no hay nadie que me ayude, es que nadie se acuerda de mí, es que nadie me dice nada, es que nadie me da una palabra, es que nadie... Sí, estamos viendo todo lo que no tenemos. ¿Y qué va a hacer Dios ahí? Pues no lo dices que no lo tienes, pues no lo tienes. Ah, pero si en medio de la angustia, Señor, estoy pasando esta situación, esta complicación fuerte en mi vida. Mi negocio está, Señor, al punto de la quiebra. Pero yo aquí estoy, Señor, en medio de esto te busco. Dime qué debo hacer. Dios te va a dar la salida. Entonces, Jesús le dijo a Tomás, el famoso Tomás, ¿verdad? Tomás había estado con él. Tomás había caminado con él 3 años por ahí siendo discipulado. Y Jesús llega a un punto donde en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 29, le dice, ¿tú creíste? Porque me viste. Creíste porque me viste. Pero afortunados los que creen sin haber visto. La palabra afortunado significa bendecido, significa alegre, significa dichoso. Y tú y yo somos bendecidos, alegres y dichosos porque tú y yo no hemos visto a Jesús, no lo vimos, no estuvimos con Él. Tomás sí estuvo con Él, ahí ese tiempo estuvo con Él, estuvo con Jesús y con el resto de los discípulos, ¿sí? Tú y yo no lo vimos así, sin embargo lo sentimos y hemos creído en Él y somos bendecidos, alegres y dichosos por esa sencilla razón. Entonces, ¿debo estar agradecido con Dios? Claro que debo estar agradecido con el Señor. ¿Por qué? Porque sin ver hemos creído. Nivel 2, nivel intermedio. Nivel 3. Estos son los avanzados. En el nivel 3, en los avanzados, es cuando, estando en el desierto, agradecemos a Dios. Este nivel es para gente que toma una decisión esencial en su vida y es creer en el Señor Jesucristo con todo su corazón. Amarlo, como dice la palabra, con todo nuestro ser. ¿Sí? Es un nivel para gente que ha decidido creer al 100% en su Señor. Es cuando nosotros hacemos la oración de fe, decimos, te acepto y te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y lo vemos solamente como Salvador, pero no como Señor, porque no queremos que se metan muchas cosas de nuestra vida que queremos seguirlas manejando nosotros.
Y cuando vemos el conflicto, cuando vemos el problema, cuando nos sentimos en el desierto, ahí es donde nos damos cuenta que estamos actuando de una manera equivocada. ¿Sí? Pero aún en medio del desierto, yo debo ser agradecido. O sea, no fijarnos en si a lo mejor perdemos algo, si a lo mejor no alcanzamos algo. No fijarnos en eso, sino fijarnos en que lo tenemos a Él, el autor y consumador de nuestra fe. Agradecer en medio de la angustia, en medio de la escasez, agradecer en medio del divorcio, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio aún del hecho de muerte, aún de las situaciones más difíciles que tú puedas enfrentar. Yo tengo que ser agradecido. Y sin embargo pasa algo, porque es común que en el desierto nos mostremos enojados con Dios porque lo culpamos a Él de todo lo que nos pasa. ¿Sí? Para todo Dios tiene la culpa. Pero si yo me doy cuenta que no es Él el culpable, yo tengo que entender cuál es su propósito para mí en el desierto. ¿Tú crees que Jesús fue llevado al desierto solo porque quería ver qué se sentía pasar 40 días ahí sin comer? ¿Tú crees que el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto solo para que viera qué bonitas se veían las estrellas, el silencio? No, mi hermano, el Señor nos pone en tiempos así. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta a solas con el Señor lo que Él quiere de nuestra vida en ciertas áreas que nosotros necesitamos entender en ese momento. Y si tú ahorita sientes que estás en un desierto, tú debes de comprenderlo así y entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios, dice, con alabanza. Entonces debemos entrar a su presencia con acción de gracias. En este nivel no sabemos qué va a pasar con la gasolina, no sabemos qué va a pasar con las empresas que están cerrando, no sabemos qué va a pasar con la economía, con la seguridad, con la gente que está siendo despedida, con la gente que está muriendo. No sabemos qué va a haber, qué más va a pasar, ¿sí? Pero sí sabemos que Dios ha escogido nuestra vida para darnos un futuro y una esperanza. Y eso está escrito en su palabra. Y te encargo de tarea que tú lo busques, para darnos un futuro y una esperanza. Porque ahí en el desierto, vamos a terminar con esto, porque en el desierto hay dos cosas que suceden, ¿sí? Hay quebranto y hay esperanza. En medio del quebranto, yo no debo perder la esperanza, o sea, aferrarme a Jesús. En medio del quebranto, yo debo de aferrarme a Jesús. Entre más quebranto hay, más me debo aferrar a Jesús. Somos quebrantados porque entendemos que nada de lo que pasará está en nuestro control. ¿Tú crees que el Señor Jesús estaba ahí en el desierto porque Él tenía todo bajo control? Él estaba allí, pero el control lo tenía el Padre. ¿Sí? Entonces, tenemos esperanza porque nos aferramos a Jesús, pero también ahí en el desierto aprendemos a jalar los recursos del cielo, ¿sí? Si tú te acuerdas de Moisés, ¿qué fue lo que pasó? Ahí en el desierto él clamó al Señor porque el pueblo protestaba, el pueblo se enojaba, el pueblo refunfuñaba y hacía muchas cosas negativas. Y Moisés tuvo que aprender ahí cómo jalar esos recursos. ¿Qué jaló? Ese maná. Jaló la quietud para poder entender lo que Dios quería que hiciera y por consecuencia obedecer. A Oseas, ¿sí? Tú puedes verlo en el libro de Oseas,
Dios le dice que se case con una mujer que no era de la mejor reputación, y él obedece, y la mujer dice, es malagradecida, y Dios le dice, o sea, le quitaré sus días de alegría, sus amantes, lo que estos le daban, su familia, etcétera, y la llevaré al desierto, dice, y allí hablaré a su corazón. En el desierto Dios habla a nuestro corazón. ¿Sí? El desierto es ese lugar de encuentro con Dios, un lugar donde su palabra me es revelada, un lugar donde encuentro esperanza para un futuro mejor de la mano del Señor. Y esto nos confirma que el desierto no es un lugar de esclavitud, sino de libertad, donde estoy siendo preparado para recibir lo mejor de Dios. En ese desierto yo experimento ese amor incondicional de Dios, ese amor inagotable, ese amor que no encuentro en otro lugar, ese amor de un padre que te abraza y te dice, hey, tranquilo hijo, tranquila hija, yo estoy contigo y estoy en control de todo. En este tiempo Dios está en control de todo y Él está aderezando mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Él está aderezando mesa en presencia de tus angustiadores. El camino a la tierra de promesa puede ser corto, pero la falta de agradecimiento lo puede convertir en algo muy largo e incluso inalcanzable. Por el contrario, si tú eres alguien agradecido, ¿sí? Ese camino que puede parecer largo, Dios lo hará o lo acortará para que lo alcances pronto. Entonces, aunque el viaje sea largo, nunca dejes de creer que llegarás a tu tierra prometida. Dale gracias a Dios por tu desierto. Dale gracias a Dios por ese desierto, porque es una manifestación de tu libertad y de tu cercanía a la tierra prometida. El desierto no es sencillo, duele, sí, causa inseguridad, dudas, insatisfacciones, soledad, amigos se van, no los vemos más, sí, hay discusiones, hay heridas, hay aridez, no hay recursos suficientes, pero la palabra dice algo bien claro en el Salmo 126, versículo 5. Termino. Los que con lágrimas sembraron, con gritos de alegría cosecharán. Los que con lágrimas sembraron, con gritos de alegría cosecharán. Una evidencia importante del agradecimiento es que tú agradezcas a tus semejantes por lo que recibes de ellos. Y no estoy hablando de que recibas un dinero, estoy hablando de que te recibas un saludo. Hola mi hermano, mi hermana, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, déjame, te doy un abrazo. Sí, no, hombre, no te preocupes, Dios está contigo. Eso es algo que recibimos y debemos ser agradecidos por eso. Y debemos darle gracias a Dios por eso. Y el agradecimiento, al estar en nuestro pensamiento, quita la malicia. El agradecimiento, al estar en nuestro pensamiento, quita la malicia. Y el agradecimiento debe estar en mi sentir. ¿Sí? O sea, debe ser mi actitud. Y te pido, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque yo declaro que a partir de hoy seré una persona agradecida. Señor, perdóname si no he sido agradecida contigo. Perdóname. Espíritu Santo, ayúdame, fortaléceme, porque yo así quiero estar, Señor, aprendiendo el agradecimiento, aprendiendo del quebranto, aprendiendo a tener una esperanza, porque tú tienes una esperanza y un futuro mejor para mi vida. Y yo hoy te doy gracias por tu palabra, Señor. Hoy declaro, Señor, que soy gente agradecida y lo mostraré, Señor, con acciones de gracias para ti y con alabanzas para honra y gloria tuya. Pero también lo haré con mis hermanos. Y aunque ahorita no pueda estarles visitando físicamente, Señor, sé que hay una manera de enviarles un mensaje, de hacerles una llamada, de decirles, Señor, de alguna forma que les amamos,
que les bendecimos y que les damos gracias por sus vidas, la vida que tú les has dado, como nos has dado a nosotros. Gracias, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, familia. Espero que esta palabra te haya bendecido y yo estoy muy bendecido de estar aquí compartiendo contigo. Hasta la próxima. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos
hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama.